Cuando invitan a un ministro a esas benditas plataformas, en vez de llamar la atención, de decirle que esas cosas están mal, lo que le decimos es: Dios está contigo. Pero Dios no puede estar donde está el pecado. Yo necesito predicarte la palabra, que tú digas: óyeme, tú me estás predicando diferente. Tú me estás diciendo que como yo estoy mal, que tengo que cambiar. Ese es el evangelio que necesitamos. Que cuando tú robes, hay un texto bíblico que te dice que los ladrones no entran al reino de los cielos. No que te diga: fue porque tú tenías hambre que robaste. No, usted es un ladronazo. Tiene que arrepentirse. Si nosotros los que estamos aquí para predicar el evangelio seguimos con la sinvergüencería que estamos teniendo en las redes, romantizando el evangelio, tratando de ganarnos los puntos, de ganarnos los views, yendo a plataforma inconversa, pero no para predicar el evangelio, sino para decirle a aquellos dueños de plataforma que ellos están bien, que Dios los está usando. Quizá como estoy predicando está muy duro, pero es que yo no quiero suavizarte nada de lo que dice la palabra. Dios bendiga, amado pueblo del Señor. Sea la paz con ustedes una vez más. Como siempre, dando gracias al Señor por la oportunidad que Él nos brinda de estar aquí una vez más en Escogido TV, en la sección Perspectivas Bíblicas. Ante todo, pedir disculpas por mi larga ausencia, pero ya estamos aquí. Dios mediante, llevando la palabra, dando la palabra según Dios nos la entrega a nosotros. Como siempre, recordarte que te suscriba, comenta, comparte, ayuda a que este contenido le llegue a más personas que necesitan escuchar la palabra del Señor, porque eso tratamos de darte aquí en esta plataforma. Hoy tenemos el tema: un evangelio deficiente. Y vamos a apoyarnos en el libro de Primera de Samuel, su tercer capítulo, versículo 1. La palabra del Señor dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Damos gracias al Señor por su palabra. Todos hemos leído la historia de Elí y sus hijos. Cómo Elí fue un juez y a la vez el sumo sacerdote de aquel entonces, quien estaba a cargo de ministrar la palabra del Señor y de enseñarla. Era aquel que tomaba los juicios o los problemas de las personas y los juzgaba. Pero había una deficiencia, y es que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Es decir, se estaba trabajando con palabras humanas porque no había palabra para expresar. Y como nuestro tema hoy es un evangelio deficiente, si definimos la palabra deficiente, es algo que no hace el efecto que tiene que hacer. Si alguien tiene un problema de salud y se toma un medicamento con unos cuantos miligramos menor que lo que debiera tomarse, ese medicamento no le va a hacer el efecto deseado, porque no se está tomando los gramos que el doctor posiblemente le haya indicado. Entonces, ese medicamento, aunque lleve el mismo nombre, es deficiente. Y usted, no sé si ha tomado antibióticos, de aquellos que son de 850, 750, 1000 miligramos. Pero cuando usted se lo toma de la capacidad menor a la que le indicaron, su enfermedad va a permanecer, porque ese medicamento es deficiente. Pero cuando estamos hablando de un evangelio deficiente, estamos hablando de un evangelio en la práctica, en lo que se debe de predicar y no se está predicando. Por ende, el evangelio original no se está tocando porque se está predicando un pseudo evangelio que no está haciendo lo que tiene que hacer cuando se predica. Si hemos leído el libro de Mateo o los evangelios, sabemos que al igual que Elí, habían unas personas que estaban atentos,
que debían predicar la palabra del Señor, que debían enseñar la palabra del Señor, pero ellos no se ubicaron en predicar la palabra del Señor, sino de darle a las personas dogma y cosas con las cuales se sientan bien. En el caso de Elí, que tenía que enseñar la palabra, no le enseñaba, que tenía que amonestar a sus propios hijos, tampoco le amonestaba. Pero en el Nuevo Testamento, hablando de los fariseos, aquellos lo que hacían las cosas era mayormente para enriquecerse, para salvaguardar su bolsillo. Y todo lo que hacían con lo que era la palabra del Señor era puro negocio que tenían en los templos y todo lo que hacían alrededor. Por ello tuvo que venir Jesús para el evangelio que se estaba dando allí, aunque no se le llamaba evangelio, sino la ley. Como era una ley diluida, que ya no era ley pura, entonces el Señor tenía que venir a predicar la palabra del Señor. Y cuando algo se diluye, pierde su potencia, pierde lo que es la calidad de su contenido. Cuando el evangelio del Señor se predica con pasión, conforme a lo que dice la palabra, el evangelio se está predicando con toda pureza, con toda verdad. Cuando se dice lo que la Biblia enseña sobre una palabra determinada o sobre un contexto determinado. Hoy vemos cómo nosotros los cristianos de la actualidad escaseamos de palabra. No hay voz de Dios. Por ejemplo, esto es un caso que quizá usted escuchó o vio en las redes sobre un supuesto profeta, donde él dice, abra águila, y se pone sus manos en sus oídos y le está profetizando a alguien diciendo que le debe par de meses de casas, a donde ella le dice que ella no tiene ninguna deuda porque ella no vive alquilada. Si yo fuera ese profeta, yo no sabía dónde iba a meter la cabeza, porque se está predicando un evangelio con deficiencia. Primero, él no invocó al Señor, invocó a un águila. Segundo, se emocionó. Y cuando la palabra del Señor se predica con deficiencia, nadie cambia, nadie se arrepiente. Porque hoy lo que se está predicando es para agradar, para caer bien. Las cosas que quizás deben de decirse para nosotros supuestamente no hacer sentir mal al inconverso. Estamos adornando el evangelio, lo estamos diluyendo. Usted se imagina lo que una persona, es más, el evangelio lo están hasta romantizando. Tendríamos que buscar a José José, Camilo Sesto y toda esa gente para que prediquen el evangelio romántico que hoy en día se está predicando, porque lo que queremos es que el inconverso se sienta bien con su pecado y nunca cambie, porque le estamos enseñando que Dios te ama como tú eres y Dios no te ama como tú eres aunque te lo digan. Dios te ama a pesar de lo que eres. Así es que la palabra quiere significar: por cuanto somos pecadores, Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros, pero no para dejarnos en pecado, sino para cambiar nuestras almas. Es decir, si un homosexual quiere venir al evangelio, tiene que dejar de homosexual. Ningún cristiano le puede decir, Dios te entiende. No, tú tienes que cambiar, porque la palabra del Señor condena el homosexualismo. Pero hoy hay un día pseudo evangélicos, pseudo pastores que andan predicando simplemente para que la iglesia se le llene, y no queremos entender que ese evangelio está diluido, está deficiente y lo estamos romantizando. Hoy los inconversos se sienten hasta familiarizados con la iglesia, porque a veces van a la iglesia que les gusta, que le predica lo que quieren escuchar. O yo voy a la iglesia tal porque ese pastor predica bien, no ofende. Y es verdad que no debemos ofender. Pero cuando la palabra dice que algo es pecado y usted lo está practicando, yo no puedo diluir esa palabra para que usted se sienta bien. Porque aquí se trata de predicar la palabra así como está escrita. Si nosotros seguimos así, ya no va a haber necesario que la gente se arrepienta, con tal de que la gente siga viviendo su vida y asista a una iglesia, será suficiente. Por ejemplo,
Yo voy a hablar de lo que está en tendencia. Usted sabe que tuvo en tendencia una casa del señor Alofoque, donde eso cautivó, no podemos negarlo, atrapó la audiencia. Lo que quizás sean contenido, se le bajó la audiencia a ellos porque todo el mundo estaba metido ahí, inclusive los cristianos. Sí, sé que van a decir, ¿y qué tenía de malo? Vamos a decir, no había pecado en ellos. Pero cuando te invitan a ti para predicar el evangelio, tú no puedes romantizar el evangelio para caer bien. Tú no puedes estar diciendo cosas que la Biblia no dice simplemente para que la gente se acomode en su pecado, para que la gente se mantenga cometiendo el pecado y no cambie. Porque quienes tenemos que decirle que las cosas están mal hoy en día, no lo estamos haciendo, estamos confabulándonos con todo aquel que está pecando. Y la iglesia está metida en las redes, pero está predicando un evangelio diluido, un evangelio deficiente, porque el impío le dice, es muy fuerte lo que me está diciendo. Entonces lo estamos cambiando, lo estamos suavizando para que sea diluido bien y no haga daño. Y aclaro, el evangelio no hace daño, lo que cambia. Porque si un homosexual viene al evangelio, tiene que cambiar. Si un adicto viene al evangelio, tiene que cambiar. Si un delincuente, homosexual, drogadicto, borracho, cualquier tipo de pecado viene al evangelio, tiene que cambiar. Pero cambia cuando se encuentra con la palabra del Señor, cuando la palabra que hace efecto. No sé si a usted le llegaron a usar un medicamento que le llamaban Mentiolate. No sé si todavía existe ese medicamento. Cuando usted se caía, que sus padres le habían dicho, no corra que te va a caer, agarraban ese Mentiolate que parecía sangre de rojo y te lo pegaban en la herida. Te picaba, pero te sanaba. Y eso es el evangelio. El evangelio te va a picar al principio, pero te va a sanar. El evangelio te va a doler al principio, pero te va a sanar. Nosotros diciéndole a las personas que Dios te ama como eres, que sigue así, que Él un día te va a sacar. No. Dios da el camino. Dios le dijo a Israel, yo os pongo el bien y el mal. Escogeos ustedes por el camino por cual van a andar. Dios no saca a nadie de brazo del pecado. Dios le da cómo salir del pecado. Hay una decisión que tiene que hacer el individuo a quien se le está predicando. Pero si al individuo no se le está diciendo que tener 2 mujeres es pecado, que robar es pecado, que enamorar a la vecina es pecado, que ser homosexual es pecado, sino que eso es una desviación, que Dios te entiende, que eso es normal, él va a entender que no está haciendo nada malo y va a seguir, porque hoy en día no podemos negar que hay hasta iglesias con homosexuales. Y es lamentable que hemos llegado a este punto. Pero ¿sabe por qué hemos llegado a este punto? Porque la palabra de Jehová está escaseando en los púlpitos. Y lo que se está hoy en día haciendo cosas que no deben de hacerse. Nuestros jóvenes han dejado a Jesucristo por la chercha evangélica. Y estamos con un evangelio decadente, un evangelio que no sana, un evangelio que no liberta. Porque lo que estamos predicando es para que la gente se sienta cómoda. Y si usted se pone a buscar en las redes, entre todos los cristianos que hay, no sé si usted escuchó a alguien decir, porque esto hay que decirlo, donde una joven decía que ella siente a Dios cuando está lloviendo y que un inodoro es un portal. ¿Dónde dice la Biblia eso? Donde estamos quitando lo que es la palabra del Señor para poner supuesta revelación. Como yo decía en un TikTok. Porque hoy en día no hay revelación, lo que hay es código. Porque hoy ya nadie dice Jehová me dijo, sino yo tengo un código. Pero un código a su imagen y semejanza, que no estamos diciendo nada nuevo, sino algo que a mí se me ocurrió y como parece bonito, suena bonito, tengo que expresarlo y hacerlo pasar como palabra de Jehová. Y como no es palabra, la gente sigue normal. El inconverso no cambia, el inconverso sigue en su pecado. Y sobre todo, que el inconverso vea a unos cuantos yendo a los paris normales. Se juntan con los impíos y se ríen de los chistes y de todo.
El inconverso. Lo que va a decir, pues entonces yo estoy bien. Si los que están llamados a predicarme a mí que cambie están haciendo lo mismo, entonces yo no estoy tan mal como yo pensaba. Si la palabra que a mí debieron darme en el momento para yo arrepentirme no me la dieron, y lo que me dijeron que Dios me entiende, que Dios me ama, y no es verdad, y no es mentira. Dios ama al inconverso, Dios ama al homosexual, Dios ama al borracho, Dios ama a la lesbiana, Dios ama al adúltero, Dios ama a la prostituta, Dios ama a toda esa gente. Pero no lo ama como son, lo ama a pesar de lo que son. Porque si tú no estuvieras en pecado, Dios no intentara cambiar tu vida, tu manera de pensar, tu manera de ser. Necesitamos que una iglesia cambie, que aquellos que estamos llamados a predicar el evangelio, prediquemos la palabra como está escrita. Porque se escucha bonito decir que todos somos hijos de Dios. Buena palabra. Pero oiga cómo todos somos hijos de Dios. Según el libro de San Juan, el libro de Juan, su capítulo 1, dice que aquellos que le recibieron, aquellos que recibieron su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Está aclarando bien que aquel que no se ha convertido, que no se ha arrepentido y es nueva criatura, esa persona no es hija del Señor, simplemente es una criatura. ¿Por qué? Porque permanece en pecado y Cristo no ha hecho el cambio necesario que hay que hacer en esa vida. Pero cuando le decimos que todos somos hijos de Dios, estamos diciendo que aquellos que estamos tratando, luchando para salvarnos, tratamos de alejarnos del pecado lo más que podamos. Y le decimos a aquel que está en adulterio, en pecado, en fornicación, en inmundicia, hasta en homosexualidad, que también es hijo de Dios. Entonces cabe preguntar, ¿y para qué yo me estoy guardando? Yo estoy evitando pecar porque quiero ser agradable al Señor. Y si aquel que no evita el pecado también es hijo de Dios igual que yo, ¿cuál es la diferencia del esfuerzo que hacemos nosotros por guardarnos? No, pero lo que queremos es caer bien. Caer bien. Diluir, dar ese amargo que tiene el evangelio. Sí, porque el evangelio tiene amargo. Los discípulos en una ocasión le dijeron: Maestro, tus palabras son duras. Y es verdad, eran duras, pero eran las palabras que necesitaban. Y como está el mundo, específicamente en nuestro país, República Dominicana, para aquellos que verán esta transmisión de otros países, estamos en República Dominicana. Por lo menos en nuestro país, esto se está acabando. El pecado está arropando a nuestra sociedad. Porque hoy lo que es inmoral en las redes se ha normalizado. Hoy que una de nuestras megadivas que están en las redes puedan estar peleando por un hombre ajeno, eso se ha normalizado. Que se estén vendiendo su cuerpo, eso se ha normalizado. Y cuando invitan a un ministro a esas benditas plataformas, en vez de llamar la atención, de decirle que esas cosas están mal, lo que le decimos es: Dios está contigo. Pero Dios no puede estar donde está el pecado. Quizá yo seré fanático. O quizá como estoy predicando está muy duro. Pero es que yo no quiero suavizarte nada de lo que dice la palabra. Yo necesito predicarte la palabra, que tú digas: óyeme, tú me estás predicando diferente. Tú me estás diciendo que como yo estoy mal, que tengo que cambiar. Ese es el evangelio que necesitamos. Que cuando tú robes, hay un texto bíblico que te dice que los ladrones no entran al reino de los cielos. No que te diga: fue porque tú tenías hambre que robaste. No, usted es un ladronazo. Tiene que arrepentirse. Si nosotros los que estamos aquí para predicar el evangelio seguimos con la sinvergüencería que estamos teniendo en las redes, romantizando el evangelio, tratando de ganarnos los puntos, de ganarnos los views, yendo a plataforma inconversa, pero no para predicar el evangelio, sino para decirle a aquellos dueños de plataforma que ellos están bien, que Dios los está usando. Y no vamos a decir: Dios puede usar a un impío, eso es verdad. Pero Dios lo usa con un propósito específico, no porque su vida sea agradable delante del Señor, porque Dios usó a Nabucodonosor. Y por aquí, en nuestro país, hay un dueño de las redes que es un Nabucodonosor que Dios lo va a humillar.
Y esto no es profecía. No, no. Esto no es que Dios me lo está revelando, que yo soy profeta. No, 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 no. Es que a los altivos Dios los mira de lejos. Y Nabucodonosor se creyó mejor que todo el mundo. Pero nadie le dice nada a ese personaje. Todo el mundo lo alaba. Todo el mundo le dice de todo. Entonces él sigue haciendo lo que entiende, porque los supuestos pastores que tiene a su lado, lo que le andan es romantizando las cosas bíblicas y que tú eres un hombre de Dios. No, no. Los hombres de Dios son los que están apartados del pecado, los que se guardan para el Señor, los que permanecen santos, aquellos que tiemblan cada día para salvar su alma, aquellos que el pecado le huyen, lo aborrecen por mantenerse santos. Esos son los hombres de Dios. Aquellos que permanecen en pecado, que pecan cada día, no son hombres de Dios. Y si vamos a hablar bíblicamente, son hijos del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, y el que peca, el que practica el pecado, dice la Biblia, son hijos del diablo. Volví y le digo, parecen duras estas palabras, pero hay que predicar el evangelio. Hay que ponerse enfrente de una pantalla, ponerse enfrente de una cámara. Y si vamos a predicar, olvídese de los views, que los views van a llegar solo en el tiempo que Dios lo quiera. Pero predique la palabra, que cuando pongan el canal suyo, que pongan en sintonía con usted, se pongan para usted, porque dicen, este hombre me dice la verdad, aunque me duele, pero me dice la verdad. Como decía Acab, un perverso, como muchos perversos que hay en este país, no quería saber de Micaías. Pero a pesar de que no quería saber de Micaías, él tuvo que reconocer que Micaías predicaba la palabra. Porque él le dijo a Josafat, mira, por ahí hay uno, pero no me predica como yo quiero, porque siempre me dice las cosas malas. Pero cuando Acab empieza a relajar con él y a decirle sube, como él sabía que un hombre de Dios y que predica la palabra le dice, tú me estás relajando, eso no es lo que él quiere decir. Si cuando a ti te invitan a un canal a predicar, no te invitan a predicar, no te invitan para que escucharle al Señor, es porque tú lo estás entreteniendo. Si cuando alguien piensa de ti en las redes, no piensa en palabras bíblicas, no piensa en Jesús, es porque el contenido que tú le estás dando no habla de Jesús. Si cuando tú predicas, lo que más resuena es tu nombre y no Jesucristo, tú no estás predicando la palabra del Señor, te estás predicando tú. Si el contenido que se está dando en una plataforma son contenidos suaves para mantener el público frente a la pantalla y no se le dice la verdad del evangelio, no se está predicando a Jesús. Imagínense Jesucristo. Los fariseos querían venir donde él para que él sea parte de ellos, porque entendían que ellos eran los que tenían la palabra. Y querían que Jesús sea como ellos, porque ellos eran de la alta alcurnia, de los que tienen derecho a ministrar. Pero Jesús no siguió con ellos. Jesús se fue aparte y predicaba la palabra, llenaba necesidades. Le decía a la gente, vete y no peques más. Él no le decía, Dios te entiende, que esa es tu debilidad. No, le decía, tú tienes que cambiar. Arrepentíos y convertíos y creed en el evangelio. Porque hoy no se está hablando de arrepentimiento. No, hoy no se habla de arrepentimiento. Lo que es Cristo viene y arrepentimiento de las pantallas de nuestros televisores, de nuestros celulares y de nuestro púlpito se ha quitado. Porque nadie quiere escuchar eso. No, hoy queremos escuchar un evangelio deficiente que a mí me agrade. O visitar una iglesia porque predican mensajes light, porque son coach. Ahí que yo quiero ir porque me dicen las cosas que yo quiero escuchar, las cosas que son suavecitas. Y ahí estamos mal. Estamos mal. Necesitamos, como Jesús, mostrarle a la gente la solución del evangelio, pero con la verdad. Con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? No es el pensamiento del pastor Juan Carlos Alcántara, no. No es la ideología de creencia del pastor Juan Carlos Alcántara, no. La verdad es la palabra del Señor,
El libro de San Juan, su capítulo 17, verso 17, nos dice: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oye lo que dice: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero ¿cómo se santifica una gente en la verdad si no la conoce? Dándole a conocer lo que dice la palabra. La palabra dice que ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni la lesbiana, ni los malapagas, ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los preitos, ni los brujos, ninguna de esa gente van a entrar al reino de los cielos. Y espero que YouTube no tumbe este video, porque se está predicando en contra de aquella afamado que hay que darle el supuesto lugar. No. Al pecado no hay que darle el supuesto lugar. Al pecado hay que destruirlo. Y se destruye cuando un hombre y una mujer deciden ser hombres y mujeres de Dios y deciden decirle al diablo: no, yo voy a salir de esta maldición, de este pecado que me asedia. Pero para salir de ese pecado que te asedia, hay alguien que tiene que predicarte y decirte que eso que tú practicas es pecado. Y no romantizarte el evangelio, no decirte o hacerte parecer que tú estás bien por no ofenderte. Porque el mundo cada día ofende a Dios. Cada día se dicen las cosas en contra del Señor. Hoy te se pone, hace un like para explicar textualmente un texto bíblico. Es más, ni los cristianos lo pasan de largo. Pero cuando es un show, cuando es un bochinche, sea cristiano o inconverso, ahí nos detenemos. Porque lo que edifica no le hacemos casos. Las palabras que nos dan duro en el pelado, pero que nos sanan, a esas no queremos escucharlas porque son muy fuertes. Jesús vino a predicar un evangelio. Y Juan le dijo a aquellas personas que iban donde él para ser bautizado: generación de víbora, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? No, Juan no venía con esa, de que no, gente de Dios, hijo de Dios, bendito de Jehová, no, generación de víbora. Porque había que decirle: ustedes son pecadores y tienen que arrepentirse, tienen que convertirse, tienen que cambiar de mentalidad, tienen que huir del pecado, tienen que abandonar ese hábito pecaminoso que hay en ustedes. Porque la palabra del Señor dice que el que confesare su pecado y se aparta, ese alcanzará misericordia. No es el que lo adorna: Señor, tú sabes que yo soy así, y vive cada día pecando. Y encuentra un sinvergüenza evangelista, pastor o misionero o cualquier representante del evangelio que lo apoya. Dios te va a dar la fuerza para que tú salgas de verdad. Dios le da la fuerza. Pero hay una decisión que nosotros como humanos debemos de tomar. Y aquí en esta plataforma te vamos a predicar la verdad. Sí, es verdad que queremos. Mientras más personas nos siguen, más seguidores van a ver nuestro contenido. Pero no queremos cambiar nuestro contenido, ponerlo like para que la gente se quede, para ganarnos más adeptos, para darnos más like, simplemente porque estamos acariciando la palabra, porque de lo que digamos aquí, el Señor nos va a llamar a cuenta. Y si la palabra dice que esto es pecado, lo puede hacer los 11 millones de personas que somos en este país, y siempre será pecado. Porque el hecho de que la multitud practique algo no lo hace correcto. Famoso sí, pero correcto no. Y aquí el único que mide qué es pecado y qué no es la palabra del Señor. Pero lamentablemente hemos llegado a creer hoy en día que la Biblia es un libro de sugerencia, donde la Biblia te da sugerencia. Cuando te habla del pecado, tú la aceptas o la rechazas. No. La Biblia no te está sugiriendo. La Biblia te está diciendo: si tú quieres entrar al cielo, tienes que arrepentirte. Si tú quieres entrar al cielo, tienes que abandonar tu pecado. Si tú quieres ser santo, tienes que abandonar ese pecado que tú estás cometiendo. No es que tú vas a entrar, no, porque allí no entra pecado, allí no entra sangre, allí no entra carne. Es abandonando el pecado que se entra al cielo y convirtiéndose al Señor Jesucristo. No es viviendo dos vidas. No es creyendo
que porque Dios me ama y porque yo soy bueno y porque yo hago buenas obras, como muchos predicadores enseñan, que tú haces buena obra, que Dios está contigo. No, tú puedes hacer buena obra, pero si usted está en pecado, Dios no está con usted. Olvídese, no puedo romantizar esta palabra. Si usted hace buenas obras y permanece pecando, fornicando, adulterando, Dios no está con usted. Porque esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Esto es por gracia. Y esta gracia es don del Señor. Yo les invito a las iglesias que hacen like y a aquellos evangelistas que son invitados en aquella plataforma donde el pecado abunda. Vaya allí, no adornar al dueño de la plataforma, vaya a predicar la palabra, que no le inviten más, pero predicó la palabra. Esa sangre no caerá sobre usted. Pero entonces, si se mantiene romantizando la palabra, simplemente para caer bien o para ganarse la ofrenda que le están dando allí, toda esa sangre será sobre su vida. Por romantizar, por predicar un evangelio decadente, por abandonar la palabra y meterse en lo que es lo negociante del evangelio, como hay mucho hoy en día. Que no viven para el evangelio, viven del evangelio. Y usted sabe cómo están muchos viviendo del evangelio. Pero aquí fuimos llamados a vivir para el evangelio, a darlo todo para el evangelio. Si es posible perder la vida por el evangelio. No. Hoy muchos la están salvando porque están comiendo bien, tienen buena jipeta. Es porque viven del evangelio, porque los bolsillos se los llenan del evangelio, dando profecía falsa, usando la palabra del Señor como negocio, como comercio, diciendo todo tipo de palabras simplemente para caer bien. Y a la persona adinerada diciéndole cosas bonitas. En esta plataforma, Escogido TV, a usted no venimos a donarle la palabra, y menos en perspectiva bíblica. Recuerde, aquí estamos para enseñar la palabra y como dice la Biblia. Siga nuestro contenido. Le tenemos más. Estamos de vuelta y venimos a decir lo que pocos se atreven a decir, porque vamos a morir por predicar la palabra y el evangelio que duele, pero cambia. Síguenos. Dios te bendiga y Dios te guarde.